Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Un sábado lluvioso, pleno invierno, pero la Torá es la Torá. Y si en las sinagogas de Israel y del mundo la están leyendo, nosotros también vamos a dedicarnos a el número 11 y el anteúltimo capítulo de la porción semanal llamada Vaigash, y se dirigió. ¿En qué consiste este capítulo de Génesis? Los hermanos de José que están en Egipto, de Yosef que están en Egipto, muestran entre ellos lealtad, amistad y buenos modales. Entonces es ahí cuando Yosef les dice: yo soy Yosef, mi padre está vivo. Él les revela de que él es el hermano de ellos. Ellos se quedaron asombradísimos. Al principio se pusieron felices, pero enseguida se sintieron avergonzados y el remordimiento le influía por dentro. Yosef vino y les dijo: no se preocupen amigos, no fueron ustedes los que me enviaron hacia Egipto, fue Dios, porque quiso que desde aquí nosotros salvemos la hambruna de que se iba a avecinar. Por supuesto, ellos vuelven corriendo hasta aquí, hasta la tierra de Canaán, para contarles a su padre las noticias. Y no hubo más feliz en el mundo que Jacob, que tomó a su familia, a toda su familia, a todos sus hijos, con todas sus familias, unas 70 almas, y retornaron hacia Egipto. Ahí sucedió el reencuentro entre Yosef y su hijo y su padre Jacob. Pero en el camino hacia Egipto, a Jacob se le apareció una divinidad que le dijo: ve a Egipto, no temas, yo te meteré ahí y yo también te sacaré ahí en algún momento. Recordemos que llegó a Egipto y ahí después nos quedamos por siglos hasta que volvimos ya como tribus. Amigos, está lloviendo. Yo en realidad lo que quería hacer era pasear por barrios árabes, que es lo más parecido a Egipto que tenemos en Israel. Pero está lloviendo mucho, hace mucho frío. Entonces lo que decidí hacer es hacer un twist y recorrer la Vía Dolorosa, ya que estamos en tiempos de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo. El país está vacío de turismo cristiano, de peregrinos que suelen llenar estos espacios. Entonces vamos a hacer nosotros un recorrido virtual mientras les cuento las sabidurías de este trozo semanal de esta parashá. Como ven, los adornos de Navidad no son muchos, por lo general son en el barrio cristiano de Jerusalén y en el armenio, pero el mercado está cerrado también por ser sábado, por ser feriado, por ser corona. Las tenemos todas en contra, pero a nosotros nada nos va a dejar de seguir estudiando la Torá, intentando entender sus sabidurías. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a entrar, me voy a meter en un cementerio musulmán, enfrente del Monte de los Olivos. Voy a entrar por la Puerta de los Leones y voy a recorrer la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Vamos. Amigos, estoy esquivando tumbas para no pisarlas. Son tumbas de los primos musulmanes que están fuera de la muralla este de Jerusalén. Aquella muralla donde está la Puerta de los Leones y la Puerta de Oro, o la Puerta de la Misericordia, aquella que está cerrada. Y sí, estamos frente al Monte de los Olivos. Es una vista espectacular que nos muestra dónde vivió sus últimos momentos Yeshua. Y aprovechando que paró de llover un poco, voy a poder caminar más tranquilo por el camino que, según la fe cristiana, recorrió Jesús apenas había sido crucificado. No les voy a explicar de las estaciones de la Vía Dolorosa porque ya lo hice en otro video. Tampoco pienso entrar al Santo Sepulcro, donde tengo pensado terminar el video. De todas maneras, antes de entrar a la ciudad vieja por la Puerta de los Leones, quiero relacionar a Jesús con esta porción de la semana. ¿Cómo? Porque tanto su vida como su muerte, o mejor dicho, su resurrección, según la fe de los hermanos cristianos, cambió el rumbo del mundo. Y en eso sí que hay consenso. Son esos momentos esporádicos y excepcionales en que el mundo cambia y nace una nueva posibilidad. Ejemplos más cercanos: cuando los hermanos Wright hicieron el primer vuelo humano en el año 1903, o cuando en 1969 Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la luna,
O tengo ejemplos más antiguos, cuando hace casi 6.000 años alguien descubrió que unas marcas hechas con un palo en arcilla podían, al secarse, transformarse en signos permanentes. Y así nacieron tanto la escritura como la civilización. Amigos, hay un momento así en esta porción semanal de la Torá. Y se puede decir que ha tenido más influencia en el curso de la historia que ninguno de los hechos que les acabo de mencionar. Sí, ocurre cuando, como les conté antes, Yosef finalmente reveló su identidad a sus hermanos y cuando, mientras están en silencio y pasmados, él le dijo lo siguiente. Vayomer Yosef el Echab, Shuna Elai. ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציל וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהיות לכם לפליטה גדולה ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים. Este es el momento registrado en la historia en que un ser humano perdona a otro. Quizás no el primero, porque Abraham también había perdonado a Abimelech unos capítulos antes. Pero para mí eso no era perdón que viene acompañado del verdadero arrepentimiento, como se desarrolla más tarde este episodio entre Yosef y sus hermanos, que les voy a pasar a contar, no se preocupen. En realidad también puede haber ocurrido que Dios haya perdonado antes. Ciertamente, de acuerdo a algunas lecturas de sabios judíos, Dios ya lo había hecho. Pero en el sentido literal del texto, no fue así. Yo pregunto, ¿perdonó Dios a Adán y Javá? ¿Perdonó Dios a Caín cuando asesinó a su hermano Hebel? Probablemente no. Puede haber atenuado el castigo, eso sí. Adán y Javá no murieron inmediatamente. Dios hizo una marca en la frente de Caín para protegerlo de que otra persona lo mate. Pero la mitigación no es perdón, creo yo, a diferencia de los sabios judíos. Dios no perdonó a la generación del diluvio, no perdonó a los constructores de la Torre de Babel, no perdonó a los pecadores de Sodoma. Es significativo que cuando Abraham reza por el pueblo de Sodom, no le pidió a Dios que perdone. Su argumento había sido muy diferente. Abraham le había dicho, quizás hay allí gente inocente, quizás 50, quizás no más de 10. Eso implica que su mérito debería salvar a los otros. Pero eso es muy diferente de pedirle a Dios que perdone a los demás. Yosef perdonó. Es la primera vez que esto sucede en toda la historia. Amigos, hay incluso un indicio en la Torá sobre la novedad de este acontecimiento. Muchos años más tarde, después de la muerte de su padre Jacob, los hermanos se acercaron a Yosef temiendo que ahora fuera a tomar venganza. Entonces ellos pensaron en un cuento y le dijeron lo siguiente. Fue entonces, ellos enviaron este mensaje a Yosef que decía, tu padre mandó esto antes de morir, por ser más claro. Y esto está escrito en la Torá. Ko tombrule Yosef, Ana sana pesha ajija bejatatam ki ra'a gambluja, beata sana le pesha abdei Elohim avija beyaveja Yosef bedibram elab, beilchu gam echav beiplu lefanav beyomru eneni leja lehabadim. Y Yosef lloró cuando ellos le dijeron esto. Los hermanos entendieron la palabra perdonar. Esta es la primera vez que aparece explícitamente en la Torá. Pero aún no están seguros de ella. Ellos se habrán preguntado, ¿realmente Yosef quiso decir eso la primera vez? ¿Puede alguien realmente perdonar a otro que lo vendió a la esclavitud? Yosef lloró porque sus hermanos no han entendido que de verdad lo sintió cuando lo dijo. Pero así fue, en ese momento y ahora. Y si a alguien no le quedó claro por qué Yosef los perdonó, yo les diría que no hay nada accidental en su conducta, por supuesto.
De hecho, toda la secuencia de acontecimientos, desde el momento en que los hermanos aparecieron frente a él en Egipto por primera vez, hasta cuando anunció su identidad y los perdonó, es un relato muy detallado de lo que es ganarse el perdón. Recuerden lo que sucedió. Primero los acusó de un crimen que no cometieron. Luego dijo que son espías. Luego los encarceló por 3 días. Luego, tomando a Shimón, su hermano, como rehén, les dijo que deben volver a casa y traer a su hermano menor, Binyamin. Es decir, los forzó a recrear la situación anterior cuando ellos habían regresado unos capítulos antes a lo de su padre Jacob sin uno de sus hermanos, sin él mismo, sin Yosef. Pero amigos, noten lo que ocurre después, y les leo. Vayomru ish elechav aval hashemim. Anachnu alachinu asher rainu tzara nafsho veitchanenu eleinu velo sham'anu al ko ben va eleinu atzara azot. Vayan Reuben otam lomar alo amarti alechem leemor al tachteu beyered velo shamatem vegam dmo ine nidrash vehem lo yadu ki shema Yosef ki imblitz benitam. Esta es la primera etapa del arrepentimiento, amigos. Admitieron que han obrado mal. Luego, después de la segunda reunión, Yosef hizo poner su copa de plata especial en el saco de Binyamin. Se encontró la copa y se trajo de nuevo a los hermanos. Se les dijo que Binyamin debía quedarse como esclavo. ¿Qué podemos decirle a mi señor?, respondió Yehudá. ¿Qué podemos hablar y cómo nos podemos justificar? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa, le dijeron. Amigos, esta es la segunda etapa del arrepentimiento. Ellos se confesaron. Más que eso, admitieron la responsabilidad colectiva. Esto es importante. Cuando los hermanos vendieron a Yosef como esclavo, fue Yehudá quien propuso el delito, pero todos, excepto Reubén, fueron cómplices. Finalmente, en el clímax del relato, Yehudá mismo dijo algo así como: te ruego que quede yo como esclavo en lugar del muchacho, en lugar de mi hermano Binyamin, y que el muchacho suba con sus hermanos. Yehudá, quien vendió a Yosef como esclavo a los ismaelitas, ahora está dispuesto a convertirse en esclavo para que su hermano Binyamin pueda ser libre. ¡Increíble! Esto es lo que los sabios y el Rambam definen como arrepentimiento absoluto. Concretamente, cuando las circunstancias se repiten y uno tiene la oportunidad de cometer la misma falta otra vez, pero se abstiene de hacerlo porque ha cambiado. Ahora Yosef puede perdonar porque sus hermanos, encabezados por Yehudá, han atravesado todas las etapas del arrepentimiento. Primero, admisión y culpa. Segundo, confesión. Y tercero, y por último, cambio de conducta. El perdón solo existe en una cultura donde existe el arrepentimiento. El arrepentimiento presupone que somos agentes libres y moralmente responsables, capaces de cambiar. Específicamente, el cambio que ocurre cuando reconocemos que algo que hicimos está mal y somos responsables por ello y no lo debemos hacer nunca más. La posibilidad de esa clase de transformación moral simplemente no existía en la Grecia antigua ni en ninguna otra cultura pagana. Para ponerlo en términos técnicos, Grecia era una cultura de vergüenza y honor. El judaísmo pasó a ser una cultura de culpa, arrepentimiento y perdón, la primera de su clase en el mundo. El perdón no es solo una idea entre muchas. Transformó la situación humana, amigos. Por primera vez estableció la posibilidad de que no estamos condenados para siempre a repetir el pasado. Cuando me arrepiento, demuestro que he cambiado. El futuro no está predestinado. Puedo hacer las cosas diferente de lo que podrían haber sido. Y cuando perdono, muestro que mi acción no es una mera reacción, como lo sería una venganza. El perdón quiebra la irrevisibilidad del pasado. Es deshacer lo que se ha hecho.
La humanidad, amigos, cambió el día en que Yosef perdonó a sus hermanos. Y eso era lo que les quería decir. Cuando perdonamos y merecemos ser perdonados, dejamos de ser prisioneros de nuestro pasado. ¿Listo, amigos? ¿Les gustó? Espero que sí. Tuvimos de todo. Tuvimos del judaísmo, del cristianismo, del islam. Ese perdón y esa forma de perdonar la seguimos aplicando hasta los días de hoy. ¿Y quién de nosotros no pidió perdón alguna vez? ¿Quién de nosotros no se arrepintió de verdad? ¿Y quién de nosotros fue perdonado o estuvo del lado de la víctima y descubrió la fuerza del perdón en carne propia? Todos, amigos. Listo, esto fue el paseo, estas fueron las enseñanzas y si les gustó, les pido que me paguen. ¿Cómo? Con un me gusta. Amigos, les recuerdo los grupos de WhatsApp que están teniendo mucho furor. Ayer publiqué una canción de Salmos muy linda y pienso seguir haciendo todo el tiempo. Listo, me despido y mañana les recuerdo una visita inédita en el Museo Israel, el Museo de Israel en Jerusalén. Vamos a ver los rollos del Mar Muerto, ya pueden inscribirse, pueden ver cuándo sucede y anotarse. Shalom.